Muy bien, empezamos el programa y ya se encuentra en nuestros estudios el vocero de la bancada oficialista, el señor Valdemar Cerrón. Muy buenas noches y bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches a todo el Perú, muy buenas noches Mávila, y pues aunque ya están pasando los días, feliz día por el Día Internacional de la Mujer y esperemos que sea un día de reflexión y compromiso para unir las fuerzas y no señalar diferencias. El día de ayer ustedes ganan ajustadamente el voto de confianza, ¿no? Son 6 votos a favor de diferencia, digamos, versus la cantidad de votos en contra. Pero sin duda el gobierno tiene una semana complicada. Vienen todavía las interpelaciones a 2 ministros, Justicia y Salud, pero además la moción de vacancia en contra del presidente. Sí, diríamos que ha ganado el país, ha ganado el Perú, ha ganado la democracia y se puede entender un diálogo coherente, un diálogo de compromiso a favor de las mayorías y de nuestra patria. Obviamente las censuras, interpelaciones y mociones de vacancia es parte de la configuración democrática, ideológica de nuestro país. Es normal. Claro, ahora Marisol comentaba con acierto que usualmente el presidente espera, digamos, a último minuto para hacer cambios en el gabinete debido a que el Congreso cuando ya tiene los votos para censurar, evita llegar a ese nivel y cambia al ministro. ¿Han pensado ustedes en el cambio del ministro Condori? ¿Le han sugerido como bancada oficialista, midiendo la temperatura en el Parlamento, por ejemplo? Nosotros lo que yo entiendo, y también lo que entiende la bancada de Perú Libre, es que aquí se tiene que considerar las condiciones básicas y necesarias para censurar a un ministro. No encontramos una razón suficiente para que se pueda censurar, más bien quisiéramos que se sumen a la denuncia y al descubrimiento, al develamiento de los malos manejos que se ha tenido en el sector de salud. Cualquier intento de querer censurar al ministro podría entenderse como querer cubrir las denuncias que él viene. Pero las denuncias se haciendo. canalizan a través de la Contraloría. El ministro no es una persona a la que esté cuestionando directamente el Congreso. El ministro Condori es un ministro cuestionado por su propio gremio. El Colegio Médico del Perú ha salido a las calles a protestar, a decir que este ministro no los representa y, bueno, los videos a través de las redes sociales y algunas declaraciones antes de su nombramiento hablan por sí solas. Sí, pero está mal eso, ¿no? Porque si somos hombres de ciencia, si somos hombres de objetividad, debemos esperar a que haga su trabajo y ahí lo cuestionamos. Se está cuestionando el pasado y no solamente viene un ataque sistemático a Perú Libre, ¿no? Ya se empiezan a inclusive enlazar cosas como que Vladimir Cerrón es el que decide, Vladimir Cerrón es el que nombra, o la bancada. En este caso, la tarea fundamental es del señor presidente de la República, hay que respetar la investidura y él pues está designando este ministro. Yo no veo, les vuelvo a repetir, un tema objetivo para que se pueda de frente decir hay que censurarlo. Lo que veo de repente es que no se quiere entender que un médico que camina, como ustedes están viendo en las imágenes, que camina, que se encuentra con la misma población, tenga pues esa condición de ministro. ¿Y por qué no lo quiere el Colegio Médico? Deben tener sus razones, supongo que yo lo veo como un tema discriminador, porque como hombres de ciencia, como hombres que ellos desarrollan, no se puede juzgar antes de que se vea el hecho de su trabajo como ministro. Ellos no sé cómo... El doctor Ceballos, ex ministro de Salud, el doctor Ceballos estuvo aquí y ya ha sido muy franco. Él ha dicho, usted reconocerá el estupendo trabajo, el buen trabajo que se hizo durante el proceso de vacunación, ¿o no? ¿Le pareció un buen ministro Ceballos? Yo creo que sí, ya cumplió su periodo y se fue y le agradecemos bastante. Claro, pero el ministro Ceballos dice que a él lo cambian porque Perú Libre pide la cuota del ministerio. Y usted acaba de negar que sea el señor Cerrón, su hermano, el que esté nombrando ya son ministros. poses no adecuadas, no hay un profesionalismo ahí. Esos son cargos de confianza, así como entras, sales. Y ya debemos ser agradecidos. ¿Es mentira lo que ha dicho el exministro Ceballos? Es decir, el presidente nunca le dijo, necesito entregarle esta cartera a Perú Libre y te pido por favor que dejes el cargo. Yo creo que no, porque ese es un tema que todos sabemos es de confianza y conforme entra, conforme sale. Lo que me parece poco profesional, poco adecuado es que yo trabajé y luego salgo porque sé que tengo que salir y empiezo a atacar al presidente, empiezo a atacar a mi sector, empiezo a atacar al que viene. No, dejémoslo trabajar. A Ceballos se le dejó trabajar y él también está dejando trabajar.
Eso es todo. Viene una semana, decíamos, complicada. Entre otras cosas, hay un pedido de vacancia en contra del presidente. Este pedido de vacancia probablemente no prospere, es decir, no consiga los 87 votos, pero lo que busca este segundo intento es llevar al presidente al foro parlamentario para que responda y aclare muchos de los temas sobre los que se han tejido sombras alrededor de él, ¿no? Mencionemos el caso Carolyn López, el caso Zarratea y otros. ¿Podría el presidente asistir al Congreso? ¿Por qué no va? Yo creo que sí, ese es un tema, es una decisión que la tiene el presidente. Y hablando de las presentaciones de la vacancia, yo creo que debemos seguir el ejemplo a veces de los ministros, ¿no? Sabiendo que ya no va a dar mi moción, entonces retiro y ya no le hago perder el tiempo al país. El país necesita desarrollar la agenda, reactivación económica, educación, salud. El presidente está respondiendo. El presidente no está respondiendo. El presidente no está respondiendo porque luego de las 3 primeras entrevistas que concedió, el presidente no se ha vuelto a referir al tema. Es más, la Comisión de Fiscalización lo ha citado y él ha dicho respondo por escrito. Entonces lo que busca el fuero parlamentario es de alguna manera obligarlo al que el presidente aclare de cara a la ciudadanía todos estos cuestionamientos que se han hecho. Mire, yo considero que el presidente está respondiendo y lo está haciendo por escrito. ¿Cuál es el problema? Que lo haga de una u otra manera. No son medios válidos, son medios válidos. Otra cosa es que de repente lo quieren llevar como un trofeo, hay una exhibición que de repente se quiere demostrar una forma de poder. Me parece que no es correcta, pero todavía no se ha agotado el tema. Lo están volviendo a invitar y veremos cuál es la respuesta de nuestro señor presidente. Es decir, que podría existir la posibilidad de que el presidente asista. Y ya no le hablo solo del Congreso, sino de cara a la ciudadanía. 3 entrevistas correcto. Y nunca más atendió el teléfono del presidente. El tema de... Yo soy bien respetuoso de las investigaciones. Las investigaciones deben darse dentro de la reserva, dentro de lo que corresponde al debido proceso, y lo demás es crear zozobra, especulación a veces. Por ejemplo, ¿no? En un medio de comunicación sale diciendo existe una organización criminal. ¿Se ha demostrado eso? No. Lo que sí existe es una aspirante a colaboradora eficaz que presumiblemente haya manifestado lo que le ha dicho un tercero. Entonces, si nosotros dijéramos eso, la ciudadanía está conforme, pero decir que existe una banda criminal, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día leo Perú 21 y dice, el que dirige la mafia criminal es fulano mental. Bueno, esas son palabras del abogado de Carolyn López. El abogado de Carolyn López ha respaldado que esta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes estaría dirigida y operada por el presidente. Estaría. Claro, yo no le estoy haciendo ninguna afirmación, pero en aras de la transparencia y de cara a la población, ¿no haría bien el presidente en responder y en garantizar y salir y aclarar cualquier resquicio de duda que pueda tener el ciudadano sobre su moral y buena conducta? Como le digo, yo pienso que el debido proceso y la investigación debe darse en sus momentos y en sus etapas correctas. ¿Para qué precipitarse? Eso va a tener su momento, su etapa, y pues el presidente lo aclarará como debe ser. Debemos ser respetuosos de la Constitución. Artículo 117, ¿no? Se está prácticamente al presidente indisponiendo cuando hay temas urgentes en el país. No estoy en contra de la investigación. Que se investigue, sea quien sea, caiga quien caiga, la corrupción se debe combatir, lo nefasto debe abandonarse en el país, pero con el debido proceso y con la reserva respectiva. Porque hay un esfuerzo permanente o un esmero, ya parece hasta a propósito, la designación de ministros que no cuentan con los requisitos, la salida de funcionarios de los distintos ministerios, gente que tiene de pronto estudios, méritos para ocupar puestos que salen desmoralizados de la función pública. Y cuando uno revisa los antecedentes de quienes nombran en los cargos, o han sido allegados o son allegados a su hermano Vladimir Cerrón o a Perú Libre, o son chotanos. Es decir, pareciera que hay una suerte, ya no sé si de copamiento o compadrazgo. Usted me dirá si eso pasa por la falta de cuadros realmente que se pueda colocar en la función pública. Sí, mire, hay una categoría que se llama esencia y fenómeno. El fenómeno se presenta así porque apunta a los ministros de Perú Libre, ¿no? ¿Por qué no apuntan a los demás ministros? Bueno, es que casi todos son de Perú Libre. No, son 2 nada más que se están manifestando, que el presidente ha designado, que sería el ministro de Salud y el ministro de Energía y Minas. Y los demás ministros no existen.
¿Por qué no se hace una investigación de la vida de los ministros y de los congresistas y de todos? A ver, claro, cuando uno quiere buscar, va a encontrar obviamente en las personas que desea hacerlo. Por eso el fenómeno se presenta así, de que hay un esmero. Más bien hay un esmero por deteriorar la imagen política de Perú Libre, que la tiene bien ganada. Estamos en el corazón y en el cerebro de los pueblos, y eso va a ser muy difícil de quitar. Pero también por más tienen que quieran varios desfigurar. procesos judiciales, ¿no? Hay un tema ahí Como también. cualquiera. Ahí también, como cualquiera, no es un consuelo. Sí, no es un congresista. consuelo, O usted es una quiere decir, realidad. bueno, como todos son corruptos, no importa. Que a No, mí no, también me una acusen cosa, de- no, yo estoy diciendo como cualquiera puede tener un proceso de juicio, a cualquiera le pueden acusar. Yo estoy acusado por un audio que han encontrado ahí, que me investiguen, estoy de acuerdo. Eso no me hace inmediatamente culpable, sentenciado. ¿Cuál es el papel que cumple su hermano, dentro del entorno del presidente? Un día antes de esta presentación del gabinete, su hermano estuvo muy tarde, ¿no? Cuando se habla de alianzas con algunas bancadas en el Congreso. ¿Cuál es el rol exactamente que cumple Vladimir Cerrón después de que el presidente dijera que ni como portero lo veríamos? Hoy lo vemos Eso también, ingresando y saliendo. eso con también lo han frecuencia del sacado de Palacio. contexto, ¿ah? Eso también lo han sacado. Lo que dijo el presidente es, para ustedes, ¿no? Refiriéndose en la entrevista, no estaría ni de portero. No. Sí, y entonces ahí... Hay que revisar los sí, archivos. Por eso le digo, ese es el presidente contexto. dijo al señor Cerrón, Por eso. no lo van a ver Por ni eso. de portero. Porque para usted... Ni de portero. Lógico. Y el portero ingresa A y ver, sale le cuando quiere. vuelvo a repetir. El presidente dijo en el contexto de que para ustedes, ya Vladimir no debería estar ni de portero. Entonces, ahí está la figura. Y no es portero, él es doctor, neurocirujano, premiado, con todas las credenciales. La pregunta es en el Cuba. rol. Sí. No, le estoy Es el diciendo. asesor del le presidente. le estoy diciendo para que tenga conocimiento el pueblo peruano de que no están hablando de una persona que no es profesional, es político, es analista. A veces ustedes sacan a alguien que de repente aparece de ultratumba y dicen, el analista político, y cuando habla Vladimir no es analista político, es el portero, y entonces ahí estamos mal. Ahora le digo, Vladimir tiene un papel yo estoy fundamental. citando al presidente. Ojo, la palabra portero no la deje de inventé citar yo, porque la le estoy- saqué del discurso del Ya, presidente. espere, Lo que le habiéndole pregunto explicado hay que es- dejar de citar ya. Pues, claro. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cuál es el papel? ¿Qué es Exactamente. Vladimir Le Cerrón voy a explicar. para Pedro Castillo? El partido, el gobierno y el pueblo es una trípode. Son tres elementos fundamentales que se considera. Vladimir Cerrón es secretario nacional del partido que ha ganado las elecciones, que es Perú Libre. El partido, a través de Vladimir Cerrón, se encarga de llevar a cabo el ideario, el tema político, ¿de acuerdo? El tema de gobierno de los funcionarios y para todo el Perú, no solamente para Perú Libre, lo lleva Pedro Castillo. Y el pueblo está para que goce de las obras y de las necesidades que tiene que satisfacerse. No hay tal injerencia dentro del gobierno porque el señor Pedro Castillo es el que toma las decisiones con sus premieres, sus ministros y nosotros los congresistas que Por cumplimos eso, si ese él toma trabajo. las decisiones, ¿para qué está tanto Cerrón en Palacio? Es que se tiene que conversar con todas las tiendas políticas, necesitamos conversar también los temas que son de interés nacional. Por ejemplo, Porque es el partido el que ha ganado. La reactivación económica, la renegociación, la masificación del gas, por ejemplo, la reforma agraria, la masificación en educación, la salud preventiva, el médico de la familia. el ideario hablaba también de marxismo, comunismo, etcétera, supuesto, etcétera, por etcétera. supuesto. Esos también son temas que Claro, vigilaba nunca hay que Vladimir tener Cerrón. miedo a las ideas. Las ideas, el marxismo llega a ser una doctrina, como el cristianismo. Y no hay ningún problema, había un tiempo en que la gente se asustaba de la Biblia, quemaron la Biblia, ¿verdad? Sí, y pero ahora la según- Biblia se según tiene Hernando normal. de Soto, el presidente le había prometido que ya no tocaría el tema, por Bueno, ejemplo, de la Asamblea Constituyente. Seguramente entre ellos se habrán prometido, pero yo no creo que un hombre pueda prometer por encima de todo un ideario y una doctrina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ideario continúa siendo parte del plan de gobierno? Por supuesto, esa es la agenda política que nosotros tenemos. Y Por entonces ejemplo, la a ver, Asamblea Constituyente va. la Asamblea Constituyente va como partido, pero no es una tarea del Consejo de Ministros, no es una tarea del gobierno, eso es una tarea que tiene que asumirlo el partido político. Y en eso estamos claros, Aníbal Torres lo aclaró, ¿no? Y Mirta Vázquez también. No es una agenda de los ministerios la Asamblea Constituyente, y ahí están en lo correcto, porque eso de la Asamblea Constituyente le corresponde al partido y al pueblo. Claro, ¿y cómo explica usted esto que salió Hernando de Soto diciendo que el presidente casi había suscrito o firmado un comunicado en el que el gobierno dejaba de lado? Debió estar delirando, sí, porque yo no creo que, como vuelvo a repetir,
un presidente esté sujeto a lo que diga un tercero que ha perdido las elecciones y venga a decir, pues de buenas a primeras, que ya se ha derrobado, ¿cómo dice? Se ha retractado y todo eso. ¿El gobierno respalda a Condori, volviendo al tema del ministro de Salud? ¿Lo respalda? Yo creo que sí, por eso lo ha propuesto. Es decir, ¿no lo cambiará? No tiene por qué cambiarlo. Porque Torres ha dicho que estarían evaluando la situación de todos los ministros. La evaluación es un proceso valorativo. Eso es normal. Usted evalúa su programa, yo evalúo mi condición de salud. La evaluación es un tema común, parte de la planificación. Es una designación importante, en una cartera importante. Por Usted supuesto. ha dicho, Ceballos ya cumplió su ciclo y no hay que mal juzgar a Condori. Por lo tanto, usted defiende la elección del presidente y el presidente defenderá al ministro designado. Como parte del oficialismo tenemos que defender, tenemos que ver y tenemos que ser objetivos. Si en 2 o 3 meses el ministro tiene sus fallas, como todos los ministros, obviamente tendrá que ser evaluado, retirado, y si lo hace bien tendrá que ser premiado también, no hay que ser injustos. Fíjese usted qué rápida es la producción de este programa y qué bueno es el archivo de Panamericana Televisión, que tenemos una declaración del 25 de mayo de 2021 del entonces candidato Pedro Castillo a la presidencia de la República, a propósito de lo del portero, para zanjar cualquier problema entre nosotros. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en ese momento el señor Castillo para continuar la entrevista con Valdemar Cerrón, vocero de la bancada del Partido de Gobierno. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo y la toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Ajá, correcto, porque está impedido judicialmente, es correcto, ahí está el contexto. Bien, pero ustedes sacan eso y dicen, para hacer pelear, dicen, Castillo ha dicho que ni de portero va a estar, de la nada. Pero no ha dicho, está impedido, usted incluso está abonando. Entonces, si está impedido por la ley de participar en política, y si además el presidente ha dicho para tranquilidad, ustedes no lo van a ver ni de portero, ¿cómo se justifican las negociaciones que encabeza el señor Vladimir Cerrón? ¿Cómo afirma usted? ¿Qué negociaciones? Con las bancadas, por ejemplo, el trabajo partidario que usted acaba de decir hace el señor ¿Qué negociaciones? Fíjese cómo inventamos a partir de lo que no existe. No, pero yo le pregunté por el rol y usted habló de que él era el secretario general de partido. En tanto era legítima su conversación con el presidente y su participación. Por supuesto, y también conversa el vocero de Avanza País, el vocero de Podemos, el vocero de los Fujimori. Es decir, se va a iniciar una ronda de conversaciones con los voceros. No tiene nada de malo. Y los secretarios también de los partidos, porque la vida política de un país necesita la contribución de todos quienes están en ese afán de que la patria crezca políticamente. Claro, pero lo que se cuestiona aquí es la cantidad de designaciones que hay vinculadas al señor Cerrón. Es decir, trasladó prácticamente, dicen muchos, el aparato que tenía en Junín, lo ha llevado ahora a los cargos más importantes. No, más bien yo le diría que a consecuencia de las denuncias que hay, ¿no? Se ha estigmatizado tanto a Perú Libre que muchos buenos profesionales de la región Junín están vetados y es más, y de repente ni siquiera quieren estar aquí para no ser perjudicados. ¿Qué opina usted del término topos? Bueno, topo es un peruanismo, ¿no? Que asume una condición. Me refiero a topos aplicados a política. Por eso le digo, es un peruanismo. De la oposición que después de reunirse con el presidente, de pronto empiezan a votar a favor del gobierno en el Parlamento. Topo es un peruanismo que se destaca en la vida política como aquel personaje, ¿no? Que se encubre bajo un velo, ¿no? de decir que está en contra, sin embargo se infiltra para tener la información y luego pues sacar a la luz o tratar de sabotear o cambiar la configuración que se tiene en ese momento, ¿no? Ajá. Y hay muchos pues que son topos efectivamente, ¿no? Entonces habría que dejar de ser topo quienes son para que podamos tener una vida transparente en nuestro país. ¿Pero topos del gobierno en otras bancadas? Pueden haber topos de cualquier lugar. Entonces no está negando que hayan topos del gobierno. Tampoco estoy afirmando. Pero no lo está negando categóricamente. Tampoco lo afirmo. ¿No? Y esto hablaría de un trueque, entonces, porque un topo no se vuelve topo por las puras. No, yo no creo que, por eso le digo, topos hay en cualquier lugar, en cualquier sitio. Ok. Tenemos una nota que quisiéramos que usted vea, que hemos preparado también en el programa sobre la situación de los ministros, porque pareciera que la estrategia del presidente es
aguantar a la designación, defender la designación hasta que está a punto de consolidarse la censura, y solo cuando el presidente ve que lo censuran sí o sí, el presidente decide aceptar la renuncia de sus ministros más cuestionados. Vamos con el reportaje. El presidente Pedro Castillo ha mantenido hasta ahora una estrategia particular para mantener a sus ministros más cuestionados en sus puestos hasta el final. Hagamos un repaso de lo que ocurrió con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien daba este discurso el lunes 28 de febrero por la mañana. Hay muchos que dicen: ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es: yo debo irme el último momento que el pueblo me dice: basta, señor. O que el presidente lo decida, o que yo por alguna cuenta lo haga. Horas después, mientras se debatía su censura en el Congreso, el presidente Castillo publicaba en Twitter que había aceptado la renuncia de Silva, trayéndose abajo el pleno de aquel día y dando por concluido un nombramiento cuestionado al que se sumaba la denuncia de Carelín López. La demora del presidente Castillo en tomar decisiones como sacar a un ministro cuando ya es evidente que va a caer, es una expresión de su poca habilidad política, de su propio entendimiento político. Luis Roberto Barranzuela. Castillo, a su exministro del Interior, Luis Barranzuela, lo sostuvo de la mano hasta que ya no pudo más. Y él se aferró al cargo con uñas y dientes, pese a las amonestaciones durante su pasado policial y la investigación en su contra por peculado doloso. La cereza del pastel fue la fiesta por el Día de la Canción Criolla que realizó en su casa, a la que él llamó reunión de trabajo. Ministro, ¿le parece adecuado hacer fiestas a usted en su casa? Niego tajantemente esa afirmación. Lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El presidente Castillo no solo es un pésimo presidente, es un pésimo político, y lo que no sabe es advertir, darse cuenta oportunamente de los problemas que van sucediendo, y por tanto se demora en reaccionar. Y lo que acaba es que por esas demoras excesivas los problemas le acaban estallando en la mano y hace el cambio cuando ya no le queda otra opción. El ex canciller Héctor Béjar fue un cuestionado ministro de izquierda radical que contaba con denuncia por sedición cuando fue líder del Ejército de Liberación Nacional. Pero la gota que derramó el vaso fueron sus expresiones sobre terrorismo. Tienen algo que ver. Ahora Hernán Condori, el ministro de Salud que recomienda tomar agua arracimada, con denuncias en su contra por cobro indebido y negociación incompatible. Nada querido en el sector, se ha convertido en el nuevo ahijado del presidente Castillo. Ya la demora en sacar a un charlatán, a un vendedor de cebo de culebra como Condori, que está en el Ministerio de Salud, y lo cual es una verdadera vergüenza. Lo que ocurre es que ya el perjuicio de haber respaldado a alguien así ya la tiene totalmente, ya lo afectó al presidente Castillo. Lo va a sacar cuando ya no quede ninguna otra, pero el problema es que en ese caso Castillo lo que no sabe es sopesar su relación con la opinión pública, con la ciudadanía, y su vinculación de subordinación a Vladimir Cerrón, que es el que en verdad pone a Condori como ministro de Salud. ¿Qué pasará con Condori? ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerlo el mandatario en el cargo? Quizás se quedará como todos los demás, hasta que el fajín no lo aguante más. ¿Por qué salió Ceballos? Bueno, mi abuelita decía: dime lo que aborreces, te diré lo que careces. El señor que acaba de hablar, cuánto quisiera estar de repente en la cartera de los ministros, se da de genio, se da de que conoce, es el tipo clásico, ¿a quién se ¿no? refiere? Al que está, ¿al periodista? sí, al periodista que, Bueno, es un periodista, hace la ¿no? crítica, pero fíjese, Y hay libertad de opinión. Pero, oye, y por eso estoy opinando. Sí. Por eso estoy opinando. Entonces, Hay digo, libertad se da de opinión y libertad de expresión. Pero también pero hay la que, pregunta la es- persecución que hay, ¿no? Al tratar de vincular y de desfigurar una figura política como la de Vladimir Cerrón, yo quisiera que ataquen, por ejemplo,
sus principios, No su hablemos de Cerrón en ideología. este momento. Yo No, abría el paréntesis nuevamente hacia Ceballos. Usted me dijo, el cuestionamiento hoy pesa sobre el ministro Condori. ¿Cuáles son Así los es. méritos y por qué Condori podría ser mejor a Ceballos, que era el ministro que más aprobación tenía? La gente no quería el cambio, la gente apoyaba al ministro Ceballos. ¿Por qué lo sacaron? ¿Qué tiempo estuvo Ceballos? ¿Por qué lo sacaron? No, le pregunto, ¿qué tiempo estuvo Ceballos? ¿Es relevante? Sí, ¿Por qué? porque 5 meses. el mismo tiempo también estará pues Condori. Y O sea, debemos de la misma... ¿es una política del gobierno cambiar a los ministros cada 5 meses? No, debemos darle la misma oportunidad, igualdad de armas, Pero igualdad de tiempo. pero si alguien está haciendo bien su trabajo, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Qué está haciendo de malo Condori? No, le pregunto, pero el otro no hacía nada de malo, ¿por qué lo cambiaron? ¿Cómo que no? Porque cumplió ¿Cómo 5 que no? meses. Ya hay denuncias que está haciendo el señor Condori, que lo van a sacar y seguramente es tarea de él decir. No, porque la mientras, decisión del gobierno de sacar al ministro Ceballos, ¿en base a qué fue? ¿A que tenía mucho tiempo ahí? es una decisión que la tomó el presidente, yo desconozco, yo solo sé que son cargos de confianza y cuando alguien le quita la confianza es porque se terminó la confianza ¿Y por qué debe le haber quitó la algo. confianza? Debe haber algo que el señor presidente tiene que decirlo. Pero es absurdo que cambien ministros tanto. ¿Se da cuenta usted de la parálisis que Pero se están provoca en pidiendo el cambio Estado de por la ministros cantidad? cada rato ustedes, o sea, la derecha pide cambio cada rato y como dice que es absurdo pedir cambio. Pero el Entonces, presidente es el que los cambia. por presión. O sea, está reconociendo, el presidente actúa presionado entonces. Obviamente, cuando hay una presión de la derecha, el presidente para también de repente dar un espacio lo hace. ¿El presidente cede a las presiones de la derecha? No, por eso resiste hasta el último, como dijeron. Porque la derecha presiona para que el presidente renuncie. Entonces, ¿también aceptará esa presión y No, renunciará? pues justamente le digo que no, porque fíjese, usted me dice, ¿por qué cambian de ministro? Porque hay presión de la derecha. Entonces yo por ejemplo... Pero eso es una respuesta, ¿usted cree que está buena? por supuesto. Es decir, cambio al ministro porque me presiona la derecha. No, pues, uno cambia al fíjese. ministro porque el ministro falla, Por uno eso. cambia al ministro porque el ministro no Por eso no cumplió lo va a con los cambiar, objetivos. por eso no lo está cambiando a Condori. Silva salió porque él dice bien claro, yo voy a estar hasta el último momento que el pueblo me haya elegido o cuando yo lo decida. Silva vio que ya el Congreso ya tenía una gestión negativa y renunció, y ya está, y ya renunció. Se acabó. Correcto, pero el que pusieron fue al segundo de Silva. Esa es decisión del presidente. Y vuelvo al tema, no me respondió lo de Ceballos, por presión de... No, la no, derecha no, está no. presionando para ver cosas, la, es una la decisión. renuncia, A ver, la vacancia. Claro, pues, diario hablan de vacancia. Correcto, pero diario entonces hablan de si la censura. derecha ¿Cuándo presiona van y a el hablar de- presidente obedece, No va a obedecer, o pues, es obviamente. selectivo cuando le No, 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 obedece o cuando no fíjese, obedece, o cuando cede o no a la presión. Fíjese, es como cualquier ser humano, ¿no? Aquí hay un tema de presión de la derecha, el presidente tiene sus ministros y en algún momento, pues cuando el Congreso ya empieza a decir que no va, entonces no va, pues ¿cuál es el problema? Es una expresión, es simplemente desarrollo político. Por eso le preguntaba por el respaldo a los ministros, pero vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso, vamos a ver cuál será la evaluación del presidente. Yo le agradezco igual, señor Cerrón, que haya estado con nosotros aquí en los estudios y esperamos contar con su presencia siempre que lo convoquemos. Muchísimas gracias, Muy amable. amable. Y también pongamos la camiseta del Perú, de nuestro pueblo, y hagamos lo posible para no, como una periodista en la mañana me decía, no hay que hacer preguntas asustadoras, sino de esperanza, de fe, que sí vamos a poder ir adelante. Gracias. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a continuar con el programa. Le agradecemos al señor Cerrón su presencia aquí en los estudios de 2022 y vamos a referirnos nuevamente